Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a retroalimentar la clase, la cual se ha emitido por Radio Nacional el día lunes, y vamos a hacer el reforzamiento de Aprendo Ciencia y Tecnología en Casa, semana 15. Nuestra experiencia de aprendizaje es la número 11. Para ello, la sesión está titulada Iniciamos nuestra experiencia de aprendizaje o recopilamos información sobre nuestro pasado histórico y cultural, partiendo por comprender la importancia de la caída libre de los cuerpos. Esta clase está dirigida para quinto A, B y C. Para ello vamos a problematizar, a recoger sus saberes previos acerca de caída libre. ¿Qué sucede si deja caer dos cuerpos distintos desde la misma altura y al mismo tiempo? ¿De qué manera se podría controlar o disminuir la influencia de la aceleración de la gravedad? ¿Y qué factores podrían influir en la velocidad del objeto durante la caída libre? Para ello, jóvenes, después de observar este video, van a contestar vía WhatsApp del grupo de su aula, tanto de quinto A como de quinto B. Quinto C van a trabajar con la profesora Natalie, en la cual van a contestar a estas preguntas mediante el WhatsApp. Los propósitos de la enseñanza-aprendizaje son: en la competencia explica el mundo basado en conocimientos. Las capacidades que vamos a trabajar, vamos a desarrollar en estas oportunidades, comprende uso de conocimientos y evalúa las implicancias del saber científico y tecnológico. Para ello, el objeto de la clase es fundamentar cómo aplicas la importancia de la caída libre en el reconocimiento de nuestro patrimonio histórico y cultural, siendo su evidencia de aprendizaje donde ustedes van a explicar qué es la caída libre, van a ejemplificar su explicación, seleccionan un bien del patrimonio histórico y describen los efectos de la caída libre de un objeto. También a ello van a resolver ejercicios propuestos. El propósito de la enseñanza-aprendizaje es: explica y fundamenta las implicancias sociales del conocimiento científico y tecnológico a partir de la comprensión de la importancia de la caída libre para reconocer y valorar nuestro patrimonio histórico cultural. Para ello vamos a revisar nuestra información científica de la teoría y vamos a reconocer y valorar nuestra identidad y patrimonio cultural. Para ello, nuestros habitantes del antiguo Perú construyeron un puente de varios tipos. Uno de ellos es el Quehuachaca, es un puente colgante que está en la región Cusco sobre el río Apurímac. Este puente ha sido fabricado con fibra vegetal o paja, que provocaban la admiración y también por su tecnología empleada. Actualmente está vigente y forma parte del patrimonio cultural de Luna, formando parte de Machu Picchu. El Quehuachaca, el puente Inca y la extensa red de camino del Capañán es reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, por haber sobrevivido a tantas generaciones. Y es así como nos describen en la clase, en el audio nos han descrito el Quehuachaca, y nosotros en esta ocasión lo vamos a estudiar desde el punto de vista de la física. ¿Cuál es su altura del puente? ¿Cuál es su longitud? ¿Qué tiempo se demora en cruzar? Entonces esos datos los vamos a estudiar. Para ello, como habíamos mencionado, el objeto de la clase es cómo aplica la importancia de la caída libre de los cuerpos en el reconocimiento de nuestro patrimonio histórico y cultural.
Volvemos a las preguntas. ¿Qué sucede si dejas caer dos cuerpos distintos desde la misma altura y al mismo tiempo? A ver, jóvenes, si dejas caer desde una cierta altura dos pesos, uno de las muchas veces el más pesado que el otro. Uno es más pesado que el otro, pero vas a ver que los dos caen teniendo en cuenta el tiempo empleado en su movimiento, no de acuerdo a sus pesos, sino la diferencia de tiempos. ¿De qué manera se podría controlar o disminuir la influencia de la aceleración de la gravedad? Pues con otra fuerza igual pero de sentido inversa. Hoy se proponen tres maneras: la fuerza de sustentación, la fuerza de acción y reacción y la fuerza propiamente dicha. Ahí vamos a estudiar a las leyes de Newton. También, ¿qué factores podríamos influir en la velocidad del objeto durante la caída libre? La masa. Sí influye en la capacidad de caída. A mayor masa, mayor velocidad de caída. Claro que hay que tener otros factores como es la resistencia aerodinámica que ofrece el objeto en la caída libre. A mayor aerodinámica, mayor velocidad. Esto tiene que ver directamente con el viento. Y por último, ¿cómo aplica la importancia de la caída libre en el reconocimiento de nuestro patrimonio? Entonces, jóvenes, no se olviden que estas 4 preguntas las van a ir contestando en un papel bond para que después lo puedan anexar a su portafolio de evidencias, junto con los ejercicios que vamos a dejar más adelante y otras preguntas. Le toman fotos y lo envían al WhatsApp del grupo para revisar y poder valorar y poder retroalimentar lo que ustedes están haciendo. La caída libre de los cuerpos. Al movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva del campo gravitatorio. Esta definición formal excluye todas las caídas reales influenciadas en mayor o menor medida por la resistencia aerodinámica del aire. También se dice que en la caída libre un cuerpo cae verticalmente desde cierta altura, despreciando cualquier tipo de rozamiento con el aire o cualquier otro obstáculo. Se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado o movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado. El valor de la aceleración coincide con el valor de la gravedad. En la superficie de nuestro planeta, la aceleración de la gravedad se puede considerar constante. Dirigida hacia abajo se designa por la letra G minúscula y su valor es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Mayormente se aproxima a 10, para evitar trabajar con la calculadora. ¿Qué pasaría si se sueltan dos objetos de peso muy diferentes desde la misma altura al mismo tiempo? ¿Llegará primero el más pesado? ¿Por qué? Un cuerpo de mayor peso que otro caería mucho más rápido que otro de peso menor. La física aristotélica es una física no matematizable y que los conceptos que aparecen en ella se van a las cualidades. Para Aristóteles no existía el concepto del peso gravitacional sobre el peso, mientras que para Galileo Galilei él dejó caer dos objetos, pero de igual forma desde lo alto de una torre inclinada, y para asombro de muchos, el objeto más pesado llegó una fracción de segundos antes que el liviano. En muchos años después, Newton propone 3 leyes distintas a la naturaleza que tratan de explicar. En ausencia del aire, todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Todo cuerpo dejado caer en el espacio es directamente proporcional al cuadrado del tiempo empleado. Y la tercera ley es acción y reacción. Para ello, Aristóteles mencionaba que los cuerpos caen al mismo tiempo. Y hay que tener en cuenta que Aristóteles afirmaba que los cuerpos más pesados caían más rápido, mientras que Galileo Galilei dice que los cuerpos dejan caer simultáneamente.
cuerpos ligeros y pesados llegarán casi igual, solamente por un enésimo de tiempo. Para ello nosotros vamos a imaginarnos, vamos a preguntarnos si has probado alguna vez hacer caída libre. Aunque no te hayas atrevido, durante la caída de tu cuerpo experimenta dos fuerzas, como es el peso. El peso siempre jala hacia abajo, porque la gravedad está al centro de la tierra. Y a esa caída se opone el aire, la fuerza del aire, en la cual le vamos a denominar resistencia. ¿Cómo varía la fuerza neta durante la caída? Va a tener que ver mucho la masa. Al soltar una pelota desde una altura determinada, está en caída libre. O hay una pelota liviana que flota, no está en caída libre, flota. La masa de la Tierra tiene la cualidad de atraer hacia su centro a todos los cuerpos que estén cerca de su superficie, mediante una fuerza gravitacional llamado peso. Entonces ya saben, jóvenes, todo cuerpo cae hacia el centro de la Tierra por la gravedad que el mismo planeta ejerce. Caída libre. Un cuerpo tiene una caída libre si el objeto cae bajo la influencia de la fuerza de gravedad, no considerando la resistencia del aire. Para ello la distancia lo vamos a medir en altura y la aceleración vamos a medir por gravedad. Y ven acá la imagen como el cuerpo o el móvil va cambiando su posición a medida del intervalo de tiempo, también conocido como un módulo de tiempo. También definimos que la caída libre es aquel movimiento vertical que realizan los cuerpos en el vacío en donde se desprecia la resistencia del aire o cualquier otro agente externo. En dicha caída solo actúa el peso del cuerpo. Si dejamos suelto un cuerpo sobre la superficie, cae. Y ya habíamos hablado de las... Si dejamos, miren, acá nos dan el ejemplo como en la luna, cuando fue un astronauta del Apolo 15, David Scott, soltó una pluma y un martillo y se dio cuenta que los dos caían al mismo tiempo. Acá se cumplió lo que dijo Galileo Galilei, que caían a la misma velocidad. Las características de la caída libre que su aceleración es constante, la fuerza de gravedad es la que produce la aceleración. La aceleración producida por la caída se denomina y se le conoce con la letra G minúscula. Su valor es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y en el vacío todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Tenemos los diagramas que siempre, todo ejercicio, jóvenes, hay que graficarlo. Hay que entender la formulación del problema y graficar para su mejor comprensión. Las ecuaciones que manejamos es que la altura es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado, dividido entre 2. Otra ecuación tenemos que la velocidad es igual a la gravedad por el tiempo. Tenemos también que la altura es igual a la velocidad al cuadrado dividida entre el doble de la gravedad. Y por último, que la velocidad inicial por el tiempo menos 1/2 la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, jóvenes, ahí están las fórmulas que ustedes van a emplear en los ejercicios. Hay que saber despejar. Acá van a utilizar, jóvenes, si estamos ingresando al corazón de la física, deben de manejar ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo grado, despejen fórmulas, practiquen. Caso de caída libre: cuando un cuerpo es soltado y cuando un cuerpo es lanzado hacia abajo. La velocidad inicial aquí es 0 y cuando es lanzado la velocidad inicial es diferente de 0 porque cuando es lanzado tiene un valor. La gravedad siempre va a ser positivo y los dos van a hacer el movimiento acelerado. Cuando tenemos el caso de la caída libre, también acá, como pueden ver, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Cuando el valor de la gravedad nos dan en 10, entonces
Miren cómo vamos acá a emplear la otra fórmula. En el otro caso, cuando se deja caer. Y tenemos los símbolos: aceleración, A minúscula, velocidad inicial, velocidad final, distancia. Este tema ustedes lo han estudiado en primer y segundo año de secundaria, entonces ya lo conocen, jóvenes. Para resolver los ejercicios de caída libre deben de saber movimiento rectilíneo uniformemente variado. Voy a elaborar un video complementario para que ustedes puedan apoyarse en esto. Les estoy dando los ejercicios, fórmulas despejadas para la facilidad. Este ejercicio también ustedes van a tratar de contestar en donde dice lanzamiento vertical. Se lanza el objeto hacia arriba con una velocidad. Yo lanzo mi lapicero. La velocidad disminuye cada 10 metros por segundo cada segundo. Mire, velocidad inicial 30 cuando pasa un segundo. Cuando llega al otro segundo 20. Al otro segundo 10. Cuando está la velocidad 3 es igual a 0. En el primer segundo, el módulo de velocidad de ese punto más alto es 0. Quiere decir que lo lanzo, llega a 0, se detiene, da la curva y cae. ¿Con qué módulo de la velocidad llega al piso? 30 más 30, 60. Pero cuando llega al piso también, como choca, 0 también, ¿no? ¿Cuántos segundos se demoró al subir? Sube en 3 segundos y baja en 3 segundos. Tiempo de subida, tiempo de bajada. A ello le vamos a denominar tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a la aplicación del aprendizaje. Van a contestar también en su papel bond a las siguientes interrogantes: ¿qué es caída libre? ¿Cuáles son las leyes de caída libre? ¿Qué sucede si deja caer dos cuerpos distintos de la misma altura y al mismo tiempo? ¿De qué manera se podría controlar o disminuir la influencia? Para ello estoy dejándoles videos para que ustedes puedan complementar la clase. Y también, jóvenes, estoy adaptando, estoy agregando ejercicios de caída libre para su mejor comprensión de este tema. Ustedes deben de prepararse para un examen de admisión, para una vida preuniversitaria. Para ello, una piedra es soltada desde una torre. Si llega a la base de dicha en 8 segundos, ¿con qué rapidez llegó? En la solución, jóvenes, siempre hay que graficar. Grafiquen siempre. Donde h es la altura y nos piden la velocidad final. Entonces veo mis datos. Tengo velocidad inicial 0, me preguntan cuál es la velocidad final, tiempo 8 y la gravedad me dicen que es 10. Reemplazo datos y digo velocidad inicial 0, gravedad 10, tiempo 8. 10 por 8, entonces voy a contestar que la velocidad final es igual a 80 metros por segundo. Jóvenes, en las unidades no hay que hacernos líos. Cuando te pregunten la distancia, su unidad de medida es metros. Ya te preguntan la velocidad, su unidad de medida es metros por segundo. Y te preguntan el tiempo, su unidad de medida es el segundo. Y hay que tener en cuenta que en caída libre nos hablan de rapidez, que va a ser, ¿no?, la aceleración. Ejercicio 2. Una piedra es soltada desde la azotea de un edificio de altura h. Si luego de 6 segundos llega a la tierra con una rapidez de 60 metros por segundo, calcular h. Vuelvo a explicar, la rapidez se considera la velocidad. Y el doble de la velocidad ya es una aceleración. Como vemos, no necesitamos el valor de la gravedad. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la fórmula que la altura es igual velocidad inicial 0 más velocidad final 60 entre 2. Hasta ahí es
30. 30 por 6, que es del tiempo, 180. Entonces, respuesta, 180 metros. En el ejercicio 3, si una maceta es lanzada hacia abajo desde un atajo con una rapidez de 5 metros por segundo, calcula su rapidez, que sí, su velocidad final. Luego, ¿cómo yo identifico la velocidad final? Porque me está diciendo luego de 8,5 segundos y me indica el ejercicio, gravedad es igual a 10 metros por segundo. Identifico la fórmula que voy a emplear, reemplazo datos, ¿no? Digo 85,5, la velocidad final es 90 metros por segundo. Jóvenes, la clave acá es graficar, identificar la fórmula a emplear, reemplazar los datos y operar matemáticamente. 4 procesos clave que debemos hacer. Ejercicio 4. Una piedra es lanzada hacia abajo con una rapidez de 2 metros por segundo. Si luego de 5 segundos su rapidez es 52 metros por segundo, voy graficando la inicial, la final, el tiempo 5 segundos. Calcula la altura. Entonces, la altura es igual velocidad inicial por la final entre 2 por el tiempo, que es 5. Y me sale 135. Muy bien, jóvenes, ahora sí vemos un ejercicio más complejo. Si una pelota cae desde el reposo y llega a la tierra luego de 7 segundos, calcula la altura desde donde cayó dicha piedra. Vamos a utilizar la gravedad 10. Primero calculamos la velocidad final. 10 por 7, 70. Ya tenemos el valor de la final. ¿Para qué me va a servir? Para hallar la altura. Inicial 0, 70 entre 2, 35 por 7, 245 metros. Solamente estoy identificando fórmulas y reemplazando datos. Jóvenes, por favor, hay que leer. Y después les estoy proponiendo ejercicios para que ustedes resuelvan. Para ello se les ha enviado en un archivo Word 30 ejercicios con sus claves para que ustedes apliquen lo aprendido, apliquen su fórmula y ustedes mismos vayan viendo si les sale o no les sale. Todo lo que está de color verde, de color amarillo, son los resultados, cómo deben salir. Ustedes jóvenes me van a contestar estos 30 ejercicios pregunta por pregunta. Copian la pregunta, desarrollan el ejercicio, resuelven matemáticamente y tienen que procurar que les salga lo que yo les he dado marcado. Le toman una foto y me la envían como evidencia de su aprendizaje. Y eso lo archivan en su portafolio de evidencias. Entonces, jóvenes, el reto de la clase de hoy es que ustedes elaboren un artículo de opinión. ¿Cómo aplica la importancia de la caída libre de los cuerpos en el reconocimiento de nuestro patrimonio cultural? Jóvenes, este reto me lo envían hoy día, junto con las preguntas anteriores, y por favor, procuren también enviarme los ejercicios que les he dado con anticipación. Para ello, también en sus hojas de evidencias, ustedes van a contestar cómo aprendimos acerca de la caída libre, qué empleamos para resolver ejercicios de caída libre y la aplicación de sus fórmulas, para qué me servirá en la vida diaria lo aprendido sobre caída libre. Entonces, jóvenes, van a contestar en su papel bond y también lo anexan a sus evidencias, lo envían al grupo de WhatsApp de su aula, de su grado, y ahí vamos a darle un valor, vamos a hacer el seguimiento a aquellos que tengan necesidades en el aprendizaje. Jóvenes, el día de hoy, miércoles, en el transcurso de la mañana, yo les estoy esperando que ustedes me envíen sus evidencias de las situaciones rotadoras de aplicación que les está dando. Acuérdense que después que le toman la foto, lo archivan en su portafolio. También les estoy dando el texto de bibliografía, tienen el texto de segundo y quinto grado de secundaria,
Yo el mes pasado les he enviado los textos de primero a quinto. Ustedes lo tienen de manera virtual. Lo pueden utilizar esos libros del Estado. Y también les estoy dando 3 links para que puedan complementar la clase. Muchas gracias por su atención y estaré a la espera de sus evidencias de aprendizaje.